Muy buenas noches, Iglesia del Señor. Que Dios me lo bendiga grandemente a cada uno de vosotros que nos están viendo a través de las redes sociales, en sus casas, y decirles que Dios es bueno y que Dios es fiel en gran manera, ¿verdad? En esta noche tan especial, ¿verdad? Vamos a dar un tema también importante sobre la vida, prácticamente de la vida de Pablo, los viajes misioneros de Pablo, ¿verdad? Y ahora estamos en el tema de Pablo en Jerusalén, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy es defensa de Pablo ante el pueblo, ¿verdad? Cómo Pablo se va a defender, registra una parte de su vida, el legalismo, en la parte del celo de la ley, ¿verdad? Y también la parte importante que es la otra vida del apóstol Pablo, ¿verdad? El poder transformador de la palabra del Señor, de la buena nueva de salvación, ¿verdad? Entonces su palabra dice que no vuelve vacía, sino que trae propósito, trae transformación, trae cambios, trae una nueva vida, ¿verdad? Así como Dios ha transformado nuestras vidas en nuestros corazones, así también ha transformado la vida de ustedes y también de mucha gente, ¿cierto? Y que estamos pero muy agradecidos de parte de Dios de ser una nueva criatura, tener un nuevo Padre, un Salvador, ¿cierto? Hermanos, la familia en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, hermanos, nuevamente los saludo en el nombre del Señor, ¿verdad? Y vamos a escuchar unas alabanzas para luego entrar ya al mensaje, al desarrollo del mensaje, y también con una oración posteriormente. Que Dios me lo bendiga, y ustedes, tumbas y jardines, con el ministerio Yeshua Dai. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Reservas cada fracaso, has visto, Señor, y aún tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. La abundancia de cenizas tras vida, cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos, sé que soy
bautizaste es vida, cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Muy bien, ya estamos de regreso, queridos hermanos, ¿verdad? El tema de hoy es defensa de Pablo ante el pueblo. Vamos a leer la palabra del Señor, ¿verdad? Para que Dios vaya direccionando nuestras vidas. Dice así la palabra de Dios en Hechos 21:37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio habló en lengua hebrea diciendo: el 22:1 dice así: varones, hermanos y padres, oí ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, de nacimiento en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados en el nombre del Señor. ¿Cierto? Vamos a orar, queridos hermanos. Señor, gracias te damos en esta oportunidad que tú nos das, vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo siempre está con nosotros, guiándonos, Señor, a toda verdad, a todo principio, Señor, y direccionándonos, Señor, a hacer tu voluntad, Señor, a tomar buenas decisiones. En estos tiempos, Señor, de crisis, Señor, sanitaria, en la cual, Señor, ya estamos saliendo, ¿verdad? Pero todavía tenemos que guardar prudencia, tenemos que guardar esta obediencia de parte de las autoridades civiles, ¿verdad? Y poder también cuidarnos los unos a los otros. Señor, bendice tu palabra, Señor, que es fiel y verdadera. Bendice, Señor, y que traiga, Señor, enseñanza, traiga, Señor, motivación, que traiga, Señor, cambio de vida, que traiga arrepentimiento, Señor, y que traiga transformación, Señor. Gracias, Señor, te damos, Padre Santo, sabiendo que tu palabra no vuelve vacía, Señor, sino que trae propósito, Señor, de vida, de una nueva vida o un estilo de vida, Señor, bajo el poder de tu palabra. Bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, aquellos que nos van a ver más adelante, Señor, también bendigo sus vidas, Padre Santo, sus familias, y que su salud, Señor, siempre esté prosperando. Bendigo, Señor, a cada uno, Señor. Bendiciones, Señor, para cada uno de vosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.
Gloria a Dios. Y vamos a comenzar, queridos hermanos, el desarrollo de este tema, hermanos, de defensa de Pablo ante el pueblo, ¿verdad? Entonces, recordemos, queridos hermanos, que ya Pablo, ya no estamos en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Ya Pablo se despidió en Mileto, ¿verdad? Y tomó rumbo para la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? De ahí ahorita estamos en la defensa de Pablo, ya que el pueblo, ¿cierto?, quiso apresar y quiso quizás matar al apóstol Pablo, ¿verdad? Porque él era un predicador de la palabra de Dios, ¿verdad? Que para muchos era, Pablo era aquel divisor, que Pablo era aquel que trae nuevas enseñanzas, te trae falsas doctrinas, etcétera, etcétera. Pero Pablo sabía en quién había creído, y Pablo estaba hablando y predicando a Jesucristo resucitado, ¿verdad? Que trae cambios de vida, ¿verdad? Entonces vemos ahí, queridos hermanos, que en el versículo 21, ¿verdad? El 37, Pablo es llevado por el tribuno, ¿verdad? A la fortaleza, ¿verdad? ¿Para qué? Para cuidarlo de cualquier agresión hacia el apóstol Pablo, porque el tribuno sabía que Pablo era ciudadano romano, ¿verdad? Como bien dijo Pablo, él era de Tarso de Sicilia, era de una ciudad romana, ¿verdad? Y Pablo dice que era una ciudad insignificante, ¿verdad? Pero, hermanos, era una ciudad, pequeña ciudad, ¿verdad? Pero era una cuna de filósofos, era una cuna de intelectuales, ¿verdad? Donde el hablar era un arte, era el arte de las palabras, de poder entrelazar palabras que den sonido, que den elocuencia, ¿verdad? Entonces vemos ahí que el tribuno, hermano, rescató de las agresiones al apóstol Pablo, ya que era ciudadano romano, y por lo tanto los romanos tenían ese cuidado de su ciudadanía, de sus ciudadanos, de sus compatriotas, ¿verdad? Entonces Pablo, vamos a ver un poco de lo que es Pablo como ciudadano romano, ¿verdad? Porque no muchos saben cómo es que Pablo es romano o es judío de nacimiento, ¿verdad? Pero vamos a ver que Pablo lo dijo, que él era de nacimiento romano, ¿verdad? Que era nacido en Tarso, ¿verdad? De Sicilia, que era parte de Roma, ¿verdad? Entonces vamos a ver en Hechos 16:37. ¿Qué nos dice, queridos hermanos, ahí sobre Pablo, ¿cierto? Como romano, ciudadano romano. En el 16:37, ¿verdad? Pero Pablo le dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos, ¿verdad? Entonces ahí el apóstol Pablo declara que él era romano, ciudadano romano, o sea que Pablo, queridos hermanos, era un hombre romano con derechos, ¿verdad? Sigamos, vemos ahí adelante, hermanos, en el versículo, en el Hechos 22:25, Pablo declara estas palabras: pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sabido o sido condenado? Entonces Pablo nuevamente declara que él es un ciudadano romano, queridos hermanos, ¿verdad? Entonces estos textos nos sirven como base de que Pablo era un verdadero romano, ciudadano romano. En Hechos 25:10, ¿verdad? Estamos yendo para poder aclarecer esta parte de la ciudadanía de Pablo. Dice así: Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado, ¿verdad? A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. O sea, Pablo, como buen ciudadano romano, como romano, apela a ser juzgado en Roma a través del emperador César, ¿verdad? Entonces Pablo no tenía nada que ser juzgado en Israel, en Jerusalén, sino que él
como verdadero ciudadano romano tenía que ir al César, ¿cierto? A poder ser juzgado. Es por eso que él apela al César, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, vemos que Pablo nació, ¿verdad?, en Tarso de Sicilia, ¿cierto?, una ciudad romana. ¿Y quién eran sus padres del apóstol Pablo? Según las tradiciones, las investigaciones, el padre del apóstol Pablo era un fariseo, o sea, un judío, ¿verdad? Y su madre era una mujer desconocida, o sea, no da esa parte. Lo que sí dice el texto de que Pablo, cuando era pequeño, fue llevado a Jerusalén para ser enseñado, para poder ahí recibir su formación, ¿cierto?, de un verdadero judío, como dice ahí en el versículo, ¿verdad?, ¿cierto?, lo que hemos leído. Él se crió, ¿cierto?, allá en Jerusalén, ¿cierto?, con los rabinos, ¿cierto?, en la formación. Por eso que él dice que él es de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, ¿verdad?, conforme a la ley, y celoso de Dios, también dice la palabra. O sea que Pablo se declaraba también por su padre que él era un verdadero judío, ¿verdad? No quizás de nacimiento, pero sí por adopción prácticamente de parte del padre. Entonces vemos ahí que el apóstol Pablo sabía el idioma griego, ¿verdad? Sabía también el hebreo y latín quizás también, y fue un hombre que fue educado también en su hogar, pero también fue educado académicamente por un erudito, un rabino muy importante en aquel siglo, ¿verdad?, llamado Gamaliel, un hombre preparado en las leyes de la Torá, ¿cierto?, en cuanto a los ritos de la palabra de Dios, en los ritos del Antiguo Testamento. Fue un hombre que preparó al apóstol Pablo, y es por eso que Pablo fue un hombre pero bien preparado en cuanto a la Torá, en cuanto a las escrituras, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Entonces por eso que él defendía la causa, defendía la causa de la Torá, ¿cierto?, del Mesías, ¿cierto? Entonces vamos a ver, queridos hermanos, acerca de la parte hebrea, ¿cierto?, de lo que el apóstol Pablo era formado también, y cómo se tomaba en serio su formación y sus raíces también del apóstol Pablo, ¿verdad? Vamos a ver en Filipenses 3, del 5 al 6. ¿Qué dice así la palabra del Señor? Dice así, escuchad, hermanos, escuchad. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, dice el apóstol Pablo. O sea, él se considera un judío verdadero, un judío que llevaba los tiempos precisos, ¿cierto?, de lo que le hablaba el Señor a Abraham, ¿cierto?, que todo, o sea, Abraham y Moisés, que los niños, ¿cierto?, después de haber nacido, tenían que ser circuncidados al 8º día, no al 6º día ni al 9º día, sino al 8º día, conforme al mandamiento, conforme a la Torá, conforme a esos ritos, ¿verdad?, que tienen que ser estrictos. ¿Ya? Por eso que al 8º día, Jesús también fue circuncidado al 8º día, como verdadero también judío. Entonces él también declara esto, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. O sea, toma parte, ¿cierto?, por causa de su padre que era fariseo, también del linaje de Israel se declara él, de la tribu de Benjamín, porque su padre era de la tribu de Benjamín. Y él también dice hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. O sea, Pablo era un fariseo, ¿verdad?, un hombre preparado, adoctrinado, un hombre que sabía y entendía las escrituras, la Torá, ¿verdad? Entonces vemos ahí el apóstol Pablo, un hombre bien educado. En cuanto a celo, dice el apóstol Pablo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, el apóstol Pablo, en cuanto a la ley, ¿cierto?, se declaraba él irreprensible. O sea, un hombre que prácticamente santo,
un hombre puro, ¿verdad? Ese era su pensamiento del apóstol Pablo, perseguidor de aquellos que estaban predicando acerca del camino, acerca de Jesús, ¿verdad? Entonces vemos al apóstol Pablo como él declara sus raíces hebreas, sus raíces judías, ¿verdad? En 2 de Corintios 11:22 dice así: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. O sea, imagínate, o sea, el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿verdad?, que él era un verdadero judío, un verdadero israelita, un verdadero formador de las escrituras, de la Torá, de la ley, un hombre que obedecía a la ley, ¿verdad? Entonces él se le declara, ¿cierto?, un hombre con autoridad, un hombre que va caminando bajo esos principios dados de Dios hacia Moisés, ¿cierto?, de obedecer la ley, ¿verdad? Entonces más adelante vamos a ver, queridos hermanos, sobre el idioma hebreo, cómo el apóstol Pablo dominaba la parte hebrea, ¿cierto? El idioma hebreo, griego, latín, ahora hebreo. En Hechos 26:14 dice así: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahí vemos, queridos hermanos, que el apóstol Pablo, ¿verdad?, en Hechos 8 me parece, que se le aparece a nuestro Señor Jesucristo camino a Damasco, y esa voz que le hablaba es nuestro Señor, y le habla en lengua hebrea. Entonces él entiende, ¿cierto?, él entiende esa voz, ¿cierto?, esa interpretación. Entonces él conocía ese idioma hebreo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, como les digo, había sido formado, ¿verdad?, a los pies de su padre, que también dominaba quizás el idioma hebreo y el griego. También comenzó a enseñarle al apóstol Pablo esos idiomas, y también a los pies de Gamaliel. Imagínate una formación más estricta en idioma hebreo y griego. O sea, imagínate, los rabinos de esos tiempos, hermanos, eran muy, pero muy duros, exigentes en cuanto a sus discípulos en el dominio del idioma, para poder tener una buena interpretación de la Torá y también y del griego también, porque sabemos que el idioma, la Biblia, o sea, la Torá, fue traducido en el idioma griego. Entonces sus discípulos tenían que dominar estos idiomas, el hebreo y griego. Entonces el apóstol Pablo pues fácilmente podía conversar en hebreo y en griego, ¿cierto?, con los ancianos, con los fariseos, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces vemos ahí las capacidades y las habilidades del apóstol Pablo, ¿verdad? Más adelante nos dice, queridos hermanos, y nos narra también el apóstol Pablo acerca de cómo se convirtió al Señor, al camino, ¿verdad? Él relata su conversión, él relata parte de su vida, ¿verdad? Cómo él era antes, ¿verdad? Era un hombre legalista y celoso de la ley, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que es la parte de legalismo, ¿cierto? ¿Qué entendemos por la parte del legalismo, verdad? Pero vamos a leer el texto bíblico en Hechos 15:5. Dice: pero algunos de la secta de los fariseos, porque él pertenecía a esta secta, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esta secta de los fariseos, este legalismo de parte de ellos, querían que los cristianos, ¿cierto?, que se convirtieron de la ley al cristianismo, a Cristo, ellos querían que ellos se circuncidaran y guardaran la ley, ¿cierto? ¿Por qué? Porque un legalista piensa de que la salvación tiene que ser por obras, ¿cierto? Obras como guardar el sábado,
guardar la ley, guardar ¿cierto? Y circuncidarse. Y eso no trae la salvación, ¿verdad? En otras palabras, el legalismo trata de que el hombre pueda salvarse o acercarse a Dios a través de obras muertas, ¿cierto? De obras de normas y de ritos, ¿verdad? Y eso es imposible porque la ley no puede, ¿cierto?, justificarse, o sea, la ley no puede justificar al hombre para la salvación, ¿cierto? Porque sus obras son obras que no son suficientes para poder justificar al hombre, ¿cierto? La única forma de poder justificar al hombre es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque la salvación no es por obras, es por gracia, ¿cierto? Entonces el legalista piensa de que uno se salva, ¿cierto? Por las obras, ¿cierto? El legalista piensa que el hombre puede ganar el favor de Dios, ¿cierto?, para poder salvarse. Pero la Biblia nos enseña en Efesios capítulo 2, 9 al 10, de que la salvación es un don de Dios, ¿cierto? Y que la salvación no es por obras, sino por fe. Y la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en Juan 5:10 nos dice así: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, ¿verdad? Entonces los fariseos siempre estaban, ¿cierto? Los fariseos, los saduceos, los escribas, que eran parte de esta secta del legalismo, ¿verdad? Ellos siempre trataban de poder dar con fuerza esas normas, esas leyes, de que el pueblo de Israel estrictamente pueda llevar esa carga tan pesada de guardar el día de reposo, de poder circuncidarse estrictamente, ¿verdad? Y todo ese peso ellos tenían que hacerlo, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que el legalista, ¿cierto? Un legalista quiere forzar y quiere dominar y quiere exigir a otro que cumpla la ley, pero ellos no cumplen la ley, ¿verdad? Es por eso que el apóstol Jesús le dice que son sepulcros blanqueados, que son hipócritas, ¿verdad? Que hacen que otros cumplan la ley, pero ellos no la cumplen, ¿verdad? Entonces ese es un legalista, ¿verdad? Entonces vemos ahí, queridos hermanos, que el apóstol Pablo se declaraba también antes de convertirse al camino al Señor Jesús. Él se declaraba un legalista, un fariseo de fariseos, un hombre que guardaba la ley, ¿verdad? Por eso que él dice circuncidado al 8º día. En cuanto a la iglesia, era un perseguidor infalible, o sea que estaba allí para poder perseguir a la iglesia, dar muerte quizás a muchos, ¿verdad? Entonces era un hombre muy estricto. Saulo de Tarso era un hombre bien estricto, legalista, ¿cierto? Y más adelante también en Romanos 10:2 nos dice: porque yo les doy testimonio de que tenía celo de Dios, pero no conforme a ciencia, ¿verdad? Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo nos dice otro formato, que él era un hombre celoso de Dios, celoso de la ley, ¿cierto? O sea, él también quería que todos guardaran la ley, ¿verdad? Que todos amaran a Dios, ¿cierto? Conforme a la ley. Entonces vemos ahí, queridos hermanos, que la vida de Saulo de Tarso era una vida de persecución, una vida de ritos, de normas, de leyes, ¿cierto? Sin una vida propia, como un estilo de vida bajo el poder del Espíritu, sino una vida implacable en cuanto a una vida estricta, de guardar ritos, de guardar normas, leyes, etcétera, etcétera, ¿verdad? En Gálatas 1:13 nos dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, ¿verdad? En el judaísmo, o sea, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, ¿verdad? Entonces Pablo se declara en este texto que él era un
judaizante. ¿Qué quiere decir un judaizante, queridos hermanos? Aparte que también era judío, era un hombre que trataba de convertir, ¿cierto? Convertir a un gentil, por ejemplo, de su religión al judaísmo. O sea, que amara la ley de Moisés y que amara a Dios y que pueda también cumplir las normas de la ley, las normas de esos ritos, por ejemplo, guardar el sábado, de circuncidarse y poder ser un hombre prácticamente santo, estrictamente santo, ¿verdad? Entonces eso traía el judaísmo, hermanos, ¿cierto? Por eso que más adelante en Gálatas muchos que se habían convertido al evangelio, vinieron judaizantes a poder convertir, ¿cierto? A poder poner otro fundamento que ya había sido puesto en los Gálatas, el fundamento de Cristo. Ellos querían poner otro fundamento de circuncidarse, de guardar la ley, ¿cierto? De poder guardar el sábado, circuncidarse, etcétera, etcétera. O sea, otro fundamento de cumplir la ley, ¿verdad? Porque la ley, ¿qué trae? La ley trae normas, ritos, pero no trae la libertad en Cristo Jesús, no trae la salvación. En cambio, Cristo Jesús, ¿verdad? Trae salvación, trae vida eterna, trae refrigerio, cambio de vida, ¿verdad? Entonces vemos, queridos hermanos, en Gálatas 1:14 dice así: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, imagínate, pues, el apóstol Pablo lo dice con convicción a la audiencia, ¿verdad? A los ancianos que estaban ahí cuando el apóstol Pablo se estaba defendiendo ante el pueblo, ¿verdad? Él decía que él era un hombre judío, ¿verdad? Que era un perseguidor, un celoso de la ley, un hombre legalista, un hombre, ¿cierto? Que perseguía a la iglesia y que también pedía cartas a los ancianos para seguir persiguiendo a la iglesia, ¿verdad? Rumbo hacia Damasco, ¿verdad? Entonces el texto de Gálatas 1:14 dice: en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo ya fue madurando en cuanto al conocimiento de estos que predicaban acerca del camino, ¿verdad? Él fue madurando en esta enseñanza, ¿cierto? Al escuchar las enseñanzas del camino, ¿verdad? Que para él eran erradas, que traía división, que traía muerte, que traía perdición, ¿verdad? Entonces él, como era celoso de la ley, celoso del amor del Señor, ¿cierto? De Dios, entonces se llenó de celo, de un celo santo, entre comillas, y comenzó a perseguir implacablemente a estos predicadores, a estos que estaban predicando acerca de la salvación, de la buena nueva de salvación, ¿cierto? Inclusive en un tiempo, cuando era joven, él recibió las ropas de Esteban, cuando Esteban murió en manos de estos celosos de la ley, estos judíos, ¿verdad? Que no amaban a estos hombres del camino, sino que ellos amaban la ley, ¿cierto? La ley estricta, ¿verdad? Entonces ahí comenzó ya el apóstol Pablo a poder perseguir de lleno, implacablemente a estos hombres, porque era un celoso, estrictamente celoso de la ley. Entonces él iba, hermanos, y perseguía a todos aquellos que estaban en contra de Dios, en contra de la ley, ¿cierto? Dada a Moisés, ¿cierto? Entonces el apóstol Pablo era un hombre que estaba persiguiendo en Jerusalén a todos los cristianos, a todos aquellos que predicaban del Señor, del camino, los encarcelaba, los latigaba, los metía a las cárceles, etcétera, etcétera. Un hombre que estaba, un hombre celoso de la ley, ¿cierto? Un hombre celoso de que vinieran otros a predicar de otras costumbres o de otra doctrina, de otra enseñanza, ¿verdad? Y más adelante vemos, queridos hermanos, que ya antes de su conversión, ¿verdad?
antes de su conversión, de ese encuentro personal con el Señor, fue a los ancianos y les pidió cartas, ¿verdad? Le pidió cartas a los ancianos porque los hombres de Dios, estos que predicaban las buenas nuevas de salvación, estaban en Damasco. En Damasco estaban predicando la palabra. Muchos se estaban convirtiendo, ¿verdad? Y entonces Saulo de Tarso se enteró de esto, entonces pidió cartas a los ancianos, hermanos, porque era un hombre celoso, y pidió cartas y se fue con otros rumbo a Damasco, hermanos, a perseguir a estos hombres del camino, ¿verdad? Entonces Pablo estaba relatando ahí parte de su forma de vida, cómo era él antes, ¿verdad? Pero vemos, queridos hermanos, que en el camino se le aparece nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos trae esto? ¿Cuál es esta enseñanza? Esta enseñanza, hermanos, del apóstol Pablo, ¿verdad? Su defensa ante el pueblo no es más que poder aclarecer su vida, ¿cierto? Que su vida tenía un propósito, ¿verdad? Que esa formación que él había recibido de la Torá, del Antiguo Testamento, esta formación académica a través de los pies de Gamaliel, este erudito que tenía conocimiento de griego, hebreo, ¿cierto? Y otro idioma quizás, todo este conocimiento, este bagaje de información fue puesta en Pablo, hermanos, y él recibió toda esta información y entonces, hermanos, Pablo trata de enseñar de que él era un hombre que perseguía y daba muerte a todo aquel que estaba en contra de la ley, en contra del Señor, en contra de Dios, ¿verdad? Pero cuando él tuvo ese encuentro personal con Dios, entonces Pablo da a entender de que en Cristo Jesús, ¿cierto?, hay una nueva esperanza, una esperanza para salvación, un cambio de vida, una transformación de vida, ¿verdad? Esto le está diciendo al pueblo judío, ¿cierto? Entonces, queridos hermanos, el apóstol Pablo se defiende, ¿cierto?, de que él era un perseguidor, ahora es de Cristo, predicando la buena nueva de salvación, ¿verdad? Y la conversión la dejamos para este sábado que viene, ¿verdad? Pero lo importante, Iglesia del Señor, es que en 2 de Corintios, ¿verdad? En segunda de Corintios 5:17 dice así, que las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas, ¿verdad? En otras palabras, el apóstol Pablo nos quiere decir, ¿cierto?, y les quiso decir a estos ancianos, ¿cierto?, en su lengua hebrea, que en Cristo sí hay oportunidades de vida, que en Cristo hay salvación, hay esperanza, que hay una transformación de vida, ¿cierto?, de pasar de la muerte a vida, de las tinieblas a la luz admirable, ¿verdad? Que en la palabra de Dios sí hay cambio, ¿verdad? Es por eso que Pablo relata su vida 1, 2 y 3 veces, y hasta 4 veces, hermanos, en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Y vemos la importancia de un cristiano, como también el apóstol Pablo, de poder relatar no solamente su conversión, sino también nuestras conversiones, cómo nos hemos convertido al Evangelio del Señor. Muchos nos hemos convertido al Señor, ¿verdad?, de muchas formas, uno por sanidad, otros porque realmente estaban enfermos, otros porque su vida era una vida sin propósito, sin fruto. Entonces muchos vinieron a través de esa búsqueda del Señor, y muchos lo hemos encontrado, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, en esta oportunidad, ¿cierto?, Dios nos dice que tenemos que estar a cuentas con el Señor día y día, ¿verdad? Que siempre, en cada ocasión, en cada momento, ¿cierto?, que el Espíritu Santo nos tome
podemos predicar nuestra conversión al Señor, cómo éramos antes, cómo éramos antes, cómo era nuestra vida pasada, ¿cierto? Pero ahora nuestra vida es una vida nueva en Cristo Jesús, ¿cierto? Que ya nuestra vida vieja ya no tiene que involucrarse en esta vida nueva en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados, nos hemos arrepentido de lo que hemos hecho, nos hemos dejado atrás lo que queda, ¿cierto? Ahora tenemos que mirar a Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra vida. Tenemos que mirar al blanco, tenemos que caminar, seguir adelante, queridos hermanos, ya no retroceder, sino mirar adelante, ¿cierto? Porque Dios nos da unas nuevas oportunidades de vida, nos da nuevos comienzos, nuevas fronteras para poder crecer, desarrollarnos. Tú que nos estás viendo ahí en tu casa, querida hermana, ¿verdad? Tenemos que seguir adelante, ¿cierto? Nuestra familia también nos necesita para poder predicar la palabra de Dios, de predicar la salvación, ¿cierto? Ya lo que éramos antes, ya tenemos que olvidarnos cómo éramos. Ahora tenemos que predicar no de nosotros, sino predicar a Cristo, un Cristo crucificado, un Cristo que cambia, que transforma vidas, queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, el apóstol Pablo, ¿verdad? Siempre él, apasionado de corazón en Cristo Jesús, siempre está relatando su conversión, no solamente a ancianos, al pueblo, sino también a hombres importantes, reyes, gobernadores, etcétera, etcétera, porque eso fue lo que le dijo el Señor, ¿verdad? Que él iba a ser un instrumento precioso para llevar su mensaje, para llevar su palabra ante reyes, ante gobernadores, ante eminencias, ¿verdad? Y como era ciudadano romano el apóstol Pablo, ¿cierto? Apela a Roma, apela al César, y en Roma, queridos hermanos, ya comienza a escribir sus cartas paulinas, comienza a poder relatar su conversión, hermanos, y muchos convertidos en Roma, y, hermanos, es una vida digna de imitar del apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, Dios me los bendiga en esta noche de celebración, noche de victoria, queridos hermanos, sabiendo de que Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida, queridos hermanos. No hay que bajar la guardia, no hay que desesperarnos, no hay que desanimarnos. Tenemos que seguir adelante, seguir las pisadas del Maestro, queridos hermanos. No hay que desviar nuestra mirada en Cristo Jesús. Hay que estar puestos, plantados en la vid verdadera, injertados en la vid verdadera. Nuestra casa espiritual está sembrada en la roca que es Cristo Jesús, queridos hermanos. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Queridos hermanos, Jesús dijo: sé imitadores de mí como yo del Padre, ¿cierto? El apóstol Pablo también dice: sé imitadores de mí como yo de Jesús, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, vamos a orar para poder despedirnos de esta noche, queridos hermanos, noche de victoria. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta oportunidad que tú nos das, vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por la vida que nos das, por la salud que nos das, Señor, la finanza que nos das, Señor. Gracias, Señor, por toda la familia que nos das, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo. Estemos siempre orando los unos por los otros, Señor, sabiendo, Señor, que aquellos que están debilitados, Señor, oramos por ellos para que también tengan la fortaleza, Señor, de estar siempre conectados con nosotros, conectados contigo, Señor. Bendigo sus vidas, Señor. Aquellos que no están, Señor, en las redes, Señor, también los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Bendigo sus vidas, Padre Santo. Y que siempre estén, Señor, atentos a la palabra de Dios, Señor. Que cada tiempo estamos compartiendo, Señor. Los chicos se están esforzando, los ministros se están esforzando, y muchas bendiciones también. Que Dios me lo bendiga, querida iglesia del Señor. Amén. Y vamos a dar algunos saludos, queridos hermanos, a nuestra audiencia que nos están viendo, hermanos, desde Europa, Asia, Oceanía, Canadá, Estados Unidos,
en España, hermanos, en Argentina, ¿verdad? Vamos a saludar también, hermanos, vamos desde abajo hacia arriba. Saludamos a nuestra hermana Gozosa Moreno, nuestro hermano Alfonso, la familia, nuestra hermana Susana Godoy Castillo y familia, queremos nuestra hermana Clarisa, nuestra hermana Jennifer Ariza, muchas bendiciones del Callao, nuestra hermana Reina Ángeles también, hermanos, a nuestro hermano Daniel Limante, nuestra hermana Carmen Sarabia, Carla Correa, nuestro hermano Leoncio y familia, también a Yoari, a Leito, muchas bendiciones, queridos hermanos, a nuestra hermana Julia Torres, muchas bendiciones para ellos, a nuestras hermanas Saraí, también Arista, también muchas bendiciones, a nuestro hermano Johnny Saldarriaga, hermanos con su esposa que nos están también viendo allá en Sullana, muchas bendiciones, a nuestro hermano Christopher Correa, a Mar Chero, a Click Correa, Leila Zapata, muchas bendiciones también para esta familia, nuestra hermana Juana Gamboa, nuestro hermano Carlos Correa, Leila Rojas Ayari, nuestra hermana Antonia Vega, nuestro hermano Mario, su familia, sus hijos, Melissa Correa, Lía, Benjamin, cierto, Taylor, Mijael, Percy, y también a todos, queridos hermanos, la familia pastoral, muchas bendiciones también, ¿verdad? Y nos estamos viendo, Iglesia del Señor, el día sábado, ¿verdad? Con un nuevo tema, queridos hermanos, y que Dios me lo bendiga y los guarde a cada uno de vosotros. Que Dios me lo bendiga. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en algún momento te interrumpa. Hoy hacen 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, si la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción y que rebose tu copa, que cambies al mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota, se agota. ¿Recuerdas cuando no estabas en mis brazos? Llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llamé a tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa lo que suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastan